Ok, entonces vamos a ver nuestra clase pendiente de los órganos asociados del tracto gastrointestinal o del tracto digestivo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver básicamente hoy son las glándulas salivares, el páncreas exocrino, que es distinto al páncreas endocrino, el hígado y la vesícula biliar. Estas estructuras que les he mencionado lo que hacen es asistir la función del tubo digestivo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Vamos a comenzar por las glándulas salivares, cuya función es evidentemente secretar la saliva. Esa saliva te humedece la cavidad oral y también lubrica ese paso de comida a través de la cavidad oral. Esa saliva también contiene ciertas enzimas que comienzan la digestión. En el caso de la amilasa, que es para los carbohidratos, y la lipasa, que es para las grasas. Y tiene otras enzimas propias de la inmunidad, ya que ustedes saben que su boca y la mía está repleta de bacterias, como por ejemplo la lisocima. ¿Okay? El páncreas exocrino, por otra parte, te va a secretar enzimas que van a asistir en la digestión de ciertos alimentos o de ciertas macromoléculas, que eso lo vemos más adelante, distinto al páncreas endocrino, que secreta son hormonas que actúan a distancia, por ejemplo la insulina, el glucagón, la somatostatina, entre otras. Y ya terminando vamos a ver el hígado. El hígado tiene un montón de funciones, esa la vamos a ver poco a poco cuando lleguemos a ese entonces, pero básicamente el hígado te produce bilis y la vesícula biliar almacena bilis. Eso lo vamos a desglosar uno por uno a lo largo de esta clase. Entonces, vamos a comenzar por las glándulas salivares. Las glándulas salivares se pueden dividir básicamente en dos familias o dos grupos. Están las glándulas salivares mayores y las glándulas salivares menores. Las glándulas salivares mayores literalmente lo que producen es la saliva. Ya mencionamos que la saliva ayuda en la digestión, en la lubricación de la cavidad oral y gracias a ciertas enzimas también tiene una función antimicrobiana importante. Nuestra saliva tiene un pH más o menos de 6.5 a 6.9, es un pH ácido. Recuerden que todo menor de 7.35 es ácido y todo menor de 7.45 es básico, ¿no? O alcalino. Y el pH de nuestra sangre está entre ese rango, 7.35 a 7.45. Entonces este pH ácido ayuda a amortiguar y también sirve para mantener la temperatura de la cavidad oral. En las glándulas salivares mayores vamos a encontrar tres tipos, ¿no? La glándula parótida, que ya la hemos mencionado en este curso algo, la glándula submandibular, o también se llama la glándula submaxilar, que la vemos por acá, a la derecha, y la glándula sublingual, que como dice su palabra, está debajo de la lengua. Esas son las tres familias o los tres grupos de glándulas salivares mayores, cada una con su función específica, ¿ok? La otra familia de glándulas salivares son las menores, obviamente son más pequeñas, son menos complejas y se localizan a lo largo de toda la submucosa de la cavidad oral, ¿ok? Ya hemos visto algunas de esas glándulas, por ejemplo, cuando hablamos de las papilas gustativas, ¿no? La de von Ebner. Esos son ejemplos de glándulas salivares menores, ¿ok? Y estas te van a secretar un porcentaje menor de la saliva, ¿no? Como un 10% más o menos. Ok, con respecto a la saliva, ¿no? Para hablar de cierta terminología, el término médico para referirse a la condición en la que la boca está seca se llama serostomía, ¿no? Como dice acá. La serostomía se ve en ciertas condiciones, ¿no? La primera que se te ocurre a ti es las infecciosas, por ejemplo las paperas virales, que realmente eso ya no existe casi porque a nosotros nos vacunan con la MMR, ¿no? La MMR es una vacuna que te cubre la measles, que es el sarampión, mumps, que es la papera, y rubela, que es la rubiola. O sea, todos tenemos eso. Es una enfermedad viral, ahorita no me acuerdo el agente específico viral que la causa, pero te produce inflamación de las glándulas parótidas y las otras salivarias, por eso que se ven así como un hinchazón de la cara, ¿no? Pero eso realmente no debe existir en países donde se practica la vacunación. Pero si tú no lo sabes, la vacunación de Panamá es una de las mejores en todo el mundo, ¿no? El programa de vacunación de nosotros es buenísimo. Y también puede ocurrir, por ejemplo, con los antihistamínicos, menos es un poco más raro. Contrario a la cialorrea, que es la producción excesiva de saliva. La cialorrea ocurre sobre todo cuando tú vas a vomitar. Bueno, si ya tú sabes lo que estás haciendo, antes de vomitar, la boca se te llena de saliva. Bueno, es un buen momento para saber que vas a vomitar, ¿no? Es un reflejo normal que ocurre cuando hay náuseas, ¿no? Una cuestión que está regulada por nervios autonómicos. También ocurre, por ejemplo, cuando tienes
aftas, por lo menos. Aftas son unas ulceritas blancas que salen en la boca que como duelen. Uf, eso también te produce exceso de salivación, o el término correcto es cialorrea. Y otras infecciones como la rabia, que eso casi no existe, ¿no? O sea, yo nunca he visto eso más allá que en los textos y hasta ahí es limitado. Ok, sigamos. La glándula salivar mayor tiene una organización parecida a un arbolito. Ese arbolito puede ser como un ducto, y ese ducto a su vez se ramifica en ductos más pequeños. Esos ductos más pequeños se les puede llamar ductos ramificantes, ¿no? Esos ductos ramificantes a su vez se dividen en ductos más chiquititos, dependiendo, ¿no? Como una cuestión por un orden jerárquico. Y esos ductos más chiquititos al final terminan en las unidades funcionales, que puede ser ya sea acinos serosos, glándulas mucosas, o también hay unidades mixtas, ¿no? Que son seromucinosas. Entonces, este arbolito de nosotros de glándula salivar está rodeado de una cápsula de tejido conectivo grueso, hablando de las glándulas salivares mayores. Entonces, esa cápsula de tejido conectivo grueso invagina hacia el interior de la glándula unos septos fibrosos gruesos que te dividen la glándula en lóbulos. Entonces, cada lóbulo va a estar representado por su tallito de ducto ramificante junto con sus ramificaciones más pequeñas con las unidades secretoras especiales, ¿no? Dependiendo de qué tipo de glándula salivar sea. Ese arbolito en conjunto es lo que entonces nos va a representar a grosso modo la organización de las glándulas salivares mayores. El mismo concepto aplica, por ejemplo, para el páncreas aplica y también para la mama, si no me equivoco. Entonces, sigamos. Hablando de los tipos de secreciones por glándula salivar, esto sí me interesa que lo sepan. Por ejemplo, la parótida, que se encuentra aquí, que le dicen preauricular porque está delante de la oreja, adelante auricular de oreja, su secreción es de tipo seroso, ¿ok? La glándula submandibular y la glándula sublingual van a tener una secreción de tipo mixta, o sea, serosa y mucosa. Dentro de estas, la glándula sublingual se caracteriza por ser mixta, pero ser hasta un 70% de mucosa, ¿ok? Esa es la diferencia entre ellas dos. Y entonces las glándulas salivares menores, más chiquitas, casi en un porcentaje total, su secreción es 100% mucosa, casi total. Habrá una que otra serosa puede desperdigar, pero en su totalidad casi toda es mucosa. Me interesa que sepan eso, qué glándula secreta, qué clase, qué tipo de secreción. ¿Ok? Bien. Al momento de evaluar la histología de las glándulas salivares, vamos a encontrar tres tipos de células en la unidad secretora. Las células serosas, que van a componer el acino seroso, la célula mucinosa, que va a componer la glándula mucinosa, o también le llaman en el libro túbulo mucinoso, y la célula epitelial, ¿no? Que es la que te rodea la estructura y se contrae para poder propulsar el contenido de la secreción hacia afuera. En este caso es pura secreción de tipo merocrina, ¿no? Por eso cuando me contestaban que una glándula exocrina merocrina no está mal, de hecho está bien, pero o sea, yo no les enseñé eso, pero está bien, yo estoy seguro que eso lo ven en otro curso, que es válido también, ¿no? O sea, yo no les voy a enseñar medicina, yo les voy a enseñar histología, ¿sabes? Esto se complementa con un montón de materias y un montón de créditos. Bien. La primera que vamos a ver es la célula serosa, ¿no? Usted la ve aquí a la derecha. Es una célula epitelial con mucha imaginación, tiene como una forma de un triángulo, ¿no? O una pirámide también le llaman. Lo que más llama la atención de la célula serosa es que su citoplasma está lleno de gránulos, ¿no? Lleno de gránulos, todos los rosaditos que gránulos que son, dependiendo de la tinción, se van a ver o más acidofílicos o más basofílicos, depende del protocolo de tinción que se use. La célula serosa tiene un núcleo redondo con eucromatina y nucleolo, o sea que esta es una célula que su núcleo indica que tiene una actividad alta de síntesis de proteínas. Creo que eso es obvio porque es una célula que secreta enzimas y proteínas, ¿ok? Ya eso nosotros lo estamos integrando a lo largo de todo nuestro curso. ¿Ok? Las células serosas se emparejan con otras células serosas a través de tight y adherent junctions, también las conocemos en la clase de epitelio, y entonces forman una unidad que se llama el acino
seroso. El acino seroso tiene un lumen central, que es por donde el producto de secreción se propulsa. ¿Ok? Eso entonces es un ductito que vamos a conocer más adelante. Entonces, sí, básicamente, ¿no? Me lo sé porque es la segunda vez que hablo de esto. Bien, la célula mucinosa, ya usted sabe que tiene gránulos, pero el problema de los gránulos de la célula mucinosa es que esos granulitos se pierden en la preparación histológica de rutina. Hay otras tinciones en las que se preservan, pero por lo general se pierden, y por eso la célula mucinosa se ve así como blanca o vacía, porque los gránulos se perdieron, ¿no? Se puede definir que la célula mucinosa es una célula alta, así tipo columnar, y que el núcleo está basal apachurrado, ¿no? Por eso como una pasita, ¿no? Apachurrado contra la membrana basal. La función de la célula mucinosa es producir mucina, que se hidroliza, iba a decir hidroliza, pero el término correcto no es hidroliza. En presencia de agua se convierte en moco, y ese moco sirve para lubricar la saliva. ¿Ok? La secreción serosa tiene enzimas importantes de digestión. La secreción mucinosa sirve para lubricar la cavidad. Bien, mal escrito aquí en tinciones, tenía que poner un espacio. Cuando la célula mucinosa se empareja con otras, parecido al ejemplo anterior, forman glándulas cilíndricas o también le llaman túbulos. Hay ciertas literaturas que te hablan de ácidos mucosos, pero a mí no me gusta eso porque por un tema de nomenclatura. No es que está incorrecto, pero es por un tema de nomenclatura. Por eso yo le digo ácidos serosos y glándulas mucinosas o glándulas mucosas. Entonces, también vemos unidades mixtas, o sea, que tienen secreción seromucinosa. A esas unidades se llaman unidades túbulo-acinares y tienen, como ya les dije, ambos tipos de secreción. Eso lo vamos a ver más adelante a lo largo de la clase, ¿no? Perdón. El otro tipo de célula que vamos a ver es la mioepitelial, que yo creo que ya la hemos discutido algunas veces durante este curso, ¿no? Tienes aquí tu unidad, tu acino seroso, y verás que las células mioepiteliales traen hacia la periferia, ¿no? Y las células mioepiteliales como que extienden unos procesos que, por así decirlo, abrazan todo el acino. Bueno, esos procesos que liberan, como si fueran unos bracitos, unos tentáculos, que liberan la mioepitelial, son contráctiles, ¿no? Y lo que van a hacer ellos es que, valga la redundancia, se van a contraer, y lo que van a hacer es que el producto de secreción de este acino o de esta glándula mucosa sea liberado al lumen de la unidad para que luego esto sea movilizado hacia el ducto. O sea, como que se aprietan y esa contracción propulsa el contenido de la secreción hacia el respectivo ducto. Bien. Vamos a ver el sistema de los ductos, ¿no? Que son los arbolitos que vimos antes que parece como con la cápsula y el tronco principal. Bien, vamos a verlo de menos complicado a más complicado. Ok. El ducto mediante el cual la unidad, ya sea acino seroso o glándula mucosa, se vacía originalmente, se llama el ducto intercalado. ¿Ok? Ese ducto está dentro de los túbulos, pero dentro de los lóbulos. Por eso es que se llama un ducto intralobular. También le pueden llamar ducto intralobar, dependiendo. El ducto intercalado, que es este que está aquí en celestito, ven que está en directa continuidad, por ejemplo, con esto parece como una glándula mucosa, parece. Es que como un esquema puede ser cualquiera de las cosas. Pero verán que la glándula mucosa se continúa inmediatamente con un ductito en celeste, ¿no? Bueno, ese ductito celeste es el ducto intercalado y a nivel histológico ese ducto intercalado está representado por un epitelio cúbico simple, clásico. Los ductos intercalados convergen y forman un ducto de mayor jerarquía, que se llama el ducto estriado, que está representado acá en verdecito. Si tú cortas el ducto estriado de forma transversal y lo ves, verás que a nivel vasolateral tiene como unas rayitas. Bueno, esas rayitas te representan muchas mitocondrias que son las que te van a dar esa apariencia, entre comillas, estriada, como si fueran unas rayitas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, creo que en unas imágenes que están por acá. Muy bien, ajá. Tienes una glándula parótida clásica, porque está lleno de acinos serosos, ¿okay? Tienes puros granulitos aquí. Ves que tienes los septos que te dividen los distintos lóbulos, puedes tener grasa dentro de la glándula, todo lo blanco es tejido adiposo, eso es normal. Y ves que entre los acinos serosos hay unos ductitos apachurraditos. Aquí hay uno, si en el puntero, aquí hay otro,
que es epitelio cúbico simple, pero está así como bien, bien apretado. Hay veces como que está tan apretado que se deforma. Bueno, esos son los ductos intercalados, perdón. Bueno, cuando esos ductos intercalados se fusionan y hacen un ducto más grande, hacen estos ductos que definitivamente son más grandes, parecen como unas rosquillas o unas donas. Estos ductos más grandes son los ductos estriados. Es más, con un poquito de imaginación y un poquito de amor, se ve como hacia el lado vasolateral este ducto tiene las estrías famosas, que le da ese nombre de ducto estriado, que representa a nivel ultraestructural su gran presencia de mitocondrias. Y vamos a ver más adelante porque este ducto estriado debe tener muchas mitocondrias. Vamos a verlo aquí. Primero la imagen, ¿no? De nuevo, creo que es la misma glándula salivar, de hecho. La glándula salivar con sus vacinos serosos, que son como 1.000.000, unos ductos aquí intercalados, todos aplastados, y todos estos granototes que tú ves acá rosados, que tienen buco de citoplasma eosinofílico. Bueno, este que parece un 8, que son como dos ductos pegados, este acá que parece otro 8, y estos acá que parecen como una serpiente. Bueno, todos ellos son ductos intercalados, perdón, ductos estriados, porque deberían tener las famosas estrías. Creo que en una imagen se ve mejor, ¿no? Eso se ve mejor con la birrefringencia al microscopio, ¿no? Aquí como yo no puedo hacer birrefringencia, no se los voy a poder enseñar. El ducto estriado obviamente también tiene epitelio cúbico simple, ¿no? Esa gran función o esa gran presencia de mitocondrias sirve para tener la función de reabsorber sodio de la secreción de la glándula salivar. Eso significa que en estos ductos hay muchos canales iónicos, ¿no? Entonces, esa reabsorción de sodio te sirve para mantener la tonicidad de la saliva, ya sea una saliva más cargada o menos cargada, una cuestión de balances y regulaciones. Mira, aquí se ve mejor, ¿ves? Es el ducto estriado, que es epitelio cúbico simple, una sola capa, y ves que hacia el lado basal, en el citoplasma hay como unos pelitos. Bueno, esos pelitos son las famosas estriaciones que te definen a ti la gran presencia de mitocondrias y, como ya vimos anteriormente, la gran presencia de canales iónicos en este ductito, como si fuera una piña cuando la cortas. Me recuerda una piña, pero una piña rosada en este caso. En la glándula salivar vamos a encontrar células plasmáticas, ¿no? Por acá en acá abajo, ¿no? Tienen las características citológicas que ya conocemos nosotros, ¿no? Una célula grande, individuales, ves que no son cohesivas diferentes a los vacinos, ¿no? Eso es una cosa básica. Un núcleo hacia la periferia o un núcleo excéntrico con un citoplasma abundante, ¿no? Las células plasmáticas que están en las glándulas salivares secretan un tipo de inmunoglobulina que es la IgA o la inmunoglobulina A. Esa IgA provee defensa específica contra patógenos específicos que se encuentran en la cavidad oral, que son como 1.400.000. La cavidad oral es sucia. Si usted un día se decide pelear con alguien, o sea, si no le queda de otra, si ya tomó esa fatal decisión, yo siempre le aconsejaría que usted no pelee, de las peleas no se gana nada. Yo llevo 30 años sin pelear y creo que puedo morir sin pelear porque es que eso es de gente salvaje. Bueno, si llega a pelear, por favor, evite que lo muerdan, porque si usted no muerde, usted se ha ganado una visita en expedito al cuarto de urgencia, porque ya les dije que la boca de nosotros es extremadamente sucia, o sea, asquerosamente sucia, si le sirve el término. De hecho, si tú te muerden, tienes que ir para que te pongan antibióticos por vena, tienen que limpiarte la herida y hasta te pueden dejar hospitalizado. O sea, créeme que si esa herida no te la curan, se te va a infectar a otro nivel y de cualquier tipo de porquería. Literalmente es como si tú agarras y metieras la mano en una agua negra, así, pero con una herida abierta. Yo creo que hasta la boca humana está hasta más sucia que eso. Hay un profesor que me decía que la boca de nosotros es hasta más sucia que la boca de un perro. Y yo creo que eso es un detalle. Pero bueno, ya saben, si van a pelear, por favor, eviten que su contrincante los muerda. Y bueno, eviten que también no muerdan a su contrincante. Eso es una jugada muy sucia. No hagan eso. Mi lección es que no peleen y punto. Ya si se quieren pelear, vamos a meter en eso. Bien. Eventualmente, el ducto estriado se une y converge en ductos más complejos. Ya estos ductos están fuera del lóbulo, por eso es que se llaman ductos interlobulares y reciben el nombre de ductos excretores, como lo dice aquí en un color rojo vino, ¿no? El ducto excretor es más grande, lo ven acá, ¿no? Ven que ya tiene estratificación. Bueno, el ducto excretor es el que está definido por un epitelio cúbico estratificado
y verán que el ducto excretor, aparte de que es más grande, está acompañado de bastante tejido conectivo que lo rodea, tejido conectivo denso irregular, y está acompañado de otras estructuras como son, por ejemplo, una arteriola aquí, que tiene una capa de músculo liso, tiene algunas capas, si quieren contar las cuentas, yo no las voy a contar. Acá hay una vena, que la capa es delgadita y el lumen es más distendido, y aquí hay un nerviecito, y acá hay otro nerviecito, o sea, él va acompañado con su vascularidad y con su inervación, ¿ok? Eso te explica a ti que esto es un ducto bien complejo, nada que ver con los anteriores. El ducto excretor, por lo general decimos que es epitelio cúbico estratificado, pero el libro te dice a ti, y a mí también, que la morfología de él es variable, ¿no? A veces encuentras células más altas, a veces encuentras células más redonditas, más cúbicas. O sea, lo que dice es que la morfología es variable, ¿no? Y que esa morfología variable te explica las diversas funciones que tiene este ducto excretor. Pero yo por convención se lo prefiero explicar y enseñar como un epitelio cúbico estratificado. Pero sí, que tiene muchas funciones. Bien, mira aquí todas las funciones del ducto excretor. Absorbe iones, secreta mucina, proteína, tiene células enteroendocrinas, tiene células basales que las células basales te sirven para la regeneración de todas estas estructuras. Y bueno, vean aquí, ¿no? Que es un ducto con un epitelio que no es tan fácil de discernir. Hay células que son cúbicas, rechonchitas, células que son más altas, núcleos basales, núcleos más hacia el lumen central. Es un epitelio variable, ¿no? Definitivamente esto de acá no es inmediatamente parecido a esto de acá, pero ambos son ductos excretores. Y bueno, si tienen que apréndenselo como un epitelio cúbico estratificado. Y verán que entonces él está acompañado de un montón de tejido conectivo y con sus vasos, ¿no? Las venitas, las arteriolitas acá que son más gorditas, las venas acá con un lumen más dilatado y acá un nervio, ¿no? La cosa es que como esta tensión no tiene mucho contraste, se ve todo rosadón. Entonces, cuando estos ductos excretores ya se vacían hacia la cavidad oral, adquieren el epitelio de la cavidad oral, que es un epitelio escamoso estratificado sin queratina, ¿no? Ya ustedes saben eso a la perfección, perdón. Bien, ya les he dicho, ¿no? Que a estos ductos excretores, lo ven aquí, ¿no? Un epitelio cúbico estratificado, está bellísima esta imagen, ¿no? Lo acompañan un tejido conectivo denso y regular, lo acompañan arteriolas acá, la vénula acá bien distendida y nerviecitos. Ves que son cuestiones mucho más complejas. Y por acá capilaritos también, o sea, el ducto excretor tiene una jerarquía mayor que los ductos anteriores, ¿no? Entonces, epitelio cúbico estratificado. Entonces, se leen esto después con calma, pero eso lo que da es la regulación de la producción de saliva, ¿no? Se regula por cuestiones, por ejemplo, cuando tú hueles comida, los nervios parasimpáticos te estimulan producción de saliva, mientras que los nervios simpáticos te inhiben la producción de saliva y te da esa sensación de boca seca. Es que más ve acá, ¿no? Puedes encontrar células inflamatorias porque recuerden que estas estructuras, estas glándulas salivares también tienen MALT, ¿ok? También tienen MALT, por eso tienen el tejido linfoide ahí nativo. Muy bonito este epitelio cúbico estratificado. Bien, vamos a hablar de las glándulas salivares mayores como tal. La primera es la parótida. Ya le dije que la parótida tiene una región preauricular adelante de la oreja. La glándula parótida tiene puros acinos serosos, por lo tanto su secreción es exclusivamente serosa. Estos acinos serosos secretan o son ricos en una enzima que se llama la alfa amilasa, que sirve para metabolizar los carbohidratos. Y también te secretan otra enzima que se llama la prolina, que tiene función antimicrobiana, ¿no? Contra el poco de microbios que tenemos nosotros en nuestra boca, ¿eh? Entonces, cuando tú ves todos estos acinos serosos y nada de mucosa, fijo, esto es una glándula parótida, ¿no? Vean que los ductitos estos, los intercalados, los chiquititos, y por acá un pedacito de ducto estriado. Bien, la glándula submandibular, ya les había dicho yo, que es una glándula de secreción mixta. Por eso es que tú ves estas estructuras aquí, en donde hay una parte mucosa y una parte o una gorrita de acino seroso. Esta unidad mixta se llama la demiluna serosa. Demiluna porque supuestamente la parte serosa es como si fuera una media luna, parece como un guineo realmente. Bueno, esto es característico de la glándula submandibular y también se puede ver en las glándulas sublinguales, que son glándulas ambas de secreción mixta. Entonces, profesor, ¿no? Tú ves que aquí hay mucosa y hay acinos serosos.
Entonces, la glándula submandibular produce bastante saliva, 2/3 de toda la saliva. Ya les dije que tiene secreción mixta y también se secreta amilasa, que es por los carbohidratos, y prolina y lisozima, que son tienen una función antimicrobiana. Okay. Esto es el listolo ligaño. Aquí tú ves entonces que esto es una glándula mixta. Tienes parte mucosa y tienes parte serosa. Predomina la parte serosa, predominan los vacinos serosos. Y por acá tienes ductos estriados, que ya se los describí, ¿no? Bien grandototes y son bien rosados porque tienen bastante mitocondrias. Con más aumento ves que tienes aquí entonces unidades mucosas o glándulas mucosas con las gorritas de acinos serosos, ¿no? Estos son demilunas serosas, ¿ok? Demilunas serosas. Y por acá algo de las estrías del ducto estriado. La glándula sublingual es un poco más pequeña que las anteriores. Son glándulas mixtas, pero principalmente su producto de secreción es el moco o la mucina, ¿ok? Verán que aquí hay algunas serosas, ¿no? Aquí una serosa, aquí hay otra. Aquí también hay demilunas serosas, pero en esta imagen, por lo menos un 90% son glándulas mucosas, o sea, bastante más mucosas que serosas. Entonces, aparte de producir el moco, que usted sabe que el moco tiene función lubricante, también la parte serosa te produce ciertas enzimas, ¿no? Nuevamente la amilasa y la lisozima, que ya las hemos visto, ¿no? Y aquí el centro un ducto estriado. No se ve tan bien porque esta figura está bien rosada, no tiene buen contraste, pero se las puse porque ven cómo por este protocolo de tinción se preservaron algunos granulitos de las glándulas mucosas. Es curioso eso, ¿no? Para que vean que sí tiene gránulos, pero depende de cómo se trabaje la muestra. Y bueno, la glándula salivar menor, verás que aquí tienes un epitelio escamoso estratificado sin queratina, que es el epitelio esperado de la cavidad oral, pues de la boca. Y aquí a nivel submucoso tienes glándulas mucosas que no son encapsuladas. Eso es lo importante. La cápsula te habla a ti de glándula salivar mayor. Las que son menos complejas no tienen cápsula. Entonces se encuentran, recuerden, en la submucosa de la cavidad oral y tienen ductitos que te conectan esto acá arriba, ¿no? Porque son por lo medio de lo cual se vacía el producto de secreción de esto. Por lo general tienen secreción exclusivamente mucosa, pero puedes recordar las glándulas de von Ebner, ¿no? Que vimos cuando vimos la parte de la lengua, que son unidades serosas individuales o acinos serosos, que también entran dentro de la categoría de glándulas salivares menores, ¿no? En esto también tú vas a encontrar plasmáticas que secretan IgA, que ya saben que es una inmunoglobulina contra patógenos específicos de la cavidad oral. Bien, eso con respecto a la glándula salivar en general. Creo que está bastante bien resumido. Osmin es COVID positivo. Las 7 plagas de Egipto. Madre mía. Bien, no, yo atiendo esto después de la clase. O sea que yo dejo el teléfono en avión cuando estoy dando clase, pero no lo pude desactivar ahorita porque está de turno y llama y si me llama tengo que responder. Bien, el páncreas. El páncreas, ok, esta imagen tú agarras, el estómago lo quitaron, ¿no? Y revelas que debajo del estómago está, o posterior, que es el término anatómico adecuado, se encuentra el páncreas. Verás que el páncreas es un órgano alargado, tiene una capsulita delgadita, tejido conectivo, pero la tiene, y él tiene una cabeza por acá que está en íntima relación con el duodeno, tiene un proceso uncinado que está por encima de los vasos mesentéricos, es una ubicación anatómica importante, y más tienes una parte que se va adelgazando, ¿no? Que es el cuerpo y todavía más delgado en la colita. Okay. Eso para que vean la relación del páncreas con el resto de las estructuras. El páncreas es un órgano con función dual, tanto exocrina como endocrina. La parte exocrina produce enzimas, la parte endocrina produce hormonas. En esta clase vamos a ver la parte exocrina. La parte endocrina la vemos cuando vemos las glándulas endocrinas como tal. Ya esto se lo dije y esto también, ¿ok? Después se lo leen con calma en su casita. Bien, esto es un páncreas exocrino. En verdad no, tienes 2 páncreas aquí. Esta imagen me recuerda mucho a la glándula parótida porque virtualmente es idéntica. Solo que en el páncreas exocrino, desde este aumento, vemos esta bola aquí, ¿no? ¿Los ves? Es como una bola con un carácter tintural distinto. Bueno,
Esta bola aquí representa un islote de Langerhans, ¿ok? Los islotes de Langerhans tienen secreción endocrina que veremos en su momento y es una de las diferencias versus una glándula parótida. La glándula parótida jamás puede tener esto, ¿ok? Esa es una manera de diferenciarla. Los islotes de Langerhans son exclusivos del páncreas. Bien. Los acinos serosos del páncreas son virtualmente idénticos, morfológicamente idénticos. Realmente, tú me pones a mí un acino seroso del páncreas versus uno de los glándulos salivar mayor, son idénticos, ¿no? Son morfológicamente idénticos ambos. El páncreas, como es un órgano de recambio celular constante, va a estar soportado por una red de tejido conectivo constituido por fibras reticulares, ¿ok? En el páncreas encontramos, lo ves aquí, ¿no? Está mejor delimitado, unos puntitos blancos ahí que no lo había visto, ¿no? Tiene células endocrinas que te constituyen el islote de Langerhans, también se llama el islote pancreático. Ok, aquí se ve con mejor contraste, ¿no? Siguiendo el puntero, esta bola es el islote de Langerhans, pero esto es el páncreas endocrino. Nosotros vamos a centrar ahorita en los acinos serosos del páncreas que secretan hormonas, secretan enzimas. Aquí dice, ¿no? Estos acinos serosos de nuestro páncreas nos van a secretar un montón de enzimas digestivas importantes. Importante es que ya les he dicho, ¿no? Estos acinos son morfológicamente indistinguibles que los acinos vistos en la glándula salivar mayor, sobre todo la parótida. ¿Cómo diferencias uno del otro? Bueno, el páncreas no tiene ductos estriados, ¿ok? Es una cosa importante. Y la parótida, ya les dije anteriormente que no tiene islotes de Langerhans, ¿ok? Importante eso. Otra cosa importante es que el acino pancreático no tiene células mioepiteliales, ¿ok? Porque bueno, las células mioepiteliales no es que las vas a ver en el microscopio, es muy difícil de ver, tienes que usar métodos de inmunistoquímica. Aparte de eso son igualitas y su organización es similar a la que hablamos con la glándula salivar mayor, ¿ok? Estamos bien. Okay. En el páncreas tienes un sistema de ductitos similar al de la glándula salivar mayor. Por ejemplo, aquí en el dibujito tienes un acino seroso con sus granulitos, esquemáticamente, su membrana basal, y tienes un túbulo, un ducto, mejor dicho, una palabra más correcta, que se mete adentro de ese acino, ¿ok? Ese ducto, cuando se mete, hay células del ducto que se meten dentro del acino. Bueno, estas células se llaman las células centroacinares, ¿ok? Estas células centroacinares, cuando las ves en el microscopio, tienen más pálido que las células del acino, porque obviamente no tienen el montón de gránulos, ¿no? Las células centroacinar tienen la función importante de secretar el jugo pancreático, que es rico en bicarbonato. Esto es importante porque este jugo pancreático, que es rico en bicarbonato, va a alcalinizar y va a servir de medio de transporte para las enzimas que produce el acino como tal. Tiene una función de transporte y una función de balance de pH. Vamos a ver si lo vemos acá con más. Ok, perfecto. No es fácil de ver. Aquí está un acino, en el puntito negro, la línea puntada negra, perdón, montón de granulitos, y supuestamente aquí tienes el núcleo de una célula centroacinar, que es parte del ducto que se mete dentro del acino para entonces producir bastante bicarbonato para poder neutralizar el pH que se encuentra aquí y poder transportar el producto de secreción del acino seroso. Okay. El páncreas exocrino tiene ductos intercalados, ¿no? Estos se fusionan y te van a formar ductos intralobulares, ¿no? Eventualmente estos ductos intralobulares se van a fusionar y te van a crear entonces los ductos interlobulares. Una cosa más o menos parecida a lo que vemos en la glándula salivar. Entonces, los ductos interlobulares, o sea, todos estos ductos son de epitelio cúbico simple, ¿no? Pero ya en el ducto interlobular la morfología puede variar, puede ponerse un poquito más altitos, y eso te refleja o pueden estratificarse, eso te refleja que el ducto interlobular tiene funciones más diversas que estos ductos acá arriba, que son un poquito más simples. Estos ductos interlobulares eventualmente se fusionan y van a crear el conducto pancreático principal, que es el que se vacía el duodeno. También se llama el conducto de Wirsum. Después le piden a su persona anatomía que se lo explique, ¿no? Entonces aquí tienes un ducto interlobular, es grande, ¿no? Epitelio cúbico simple, y está rodeado de tejido conectivo.
Realmente si me pones esta imagen versus una glándula salivar, yo te voy a decir que es la misma vaina. En verdad son bien parecidas, ¿no? Aquí tienes que tener un contexto más... Es injusto que yo les pregunte eso, porque virtualmente son idénticas. Este es un conducto de un páncreas, ¿no? Conductos son grandototes, tienes epitelio cúbico simple. Lo que yo diferencio acá es que estos ductos no son tan redonditos, son más irregulares, como tienen una forma de un animalito. Tiene que tener imaginación, recuerden. O sea, son ductos más irregulares. Y lo importante es que se demuestra su jerarquización porque están rodeados de tejido conectivo, ¿no? Como están rodeados de tejido conectivo es porque la unidad es mucho más compleja que los ductitos que están dentro de los lóbulos. Van acompañados de sus vasitos y de sus nervios y de ductitos más pequeñitos. O sea, son ductos interlobulares que son más complejos. Bien. ¿Para qué decir el páncreas exocrino? Sí, ya le he dicho en el cansancio que el páncreas exocrino se secreta enzima, pero bueno, ¿y eso de qué sirve? Perdón. El páncreas exocrino dice que te secreta 1.5 litros de jugo pancreático alcalino al día. Qué poco toma, 1.5 litros, eso es como una botella de soda y un poquito más. La función de este jugo pancreático es, verán, tiene que ver la cosa con una imagen, ¿no? Tienes el páncreas, tienes aquí el Wilson, lo ven en un amarillo más fuerte. Y ven cómo el Wilson se conecta aquí directamente con la ampolla de váter, ¿no? Se abre al duodeno. Recuerden que el estómago que está por acá arriba secreta un montón de ácido clorhídrico que baja directamente del duodeno. O sea, ese jugo, ese quimo, es realmente en la palabra, es ácido. Bueno, ese quimo ácido tiene que ser neutralizado. Y es neutralizado gracias a estos 1.5 litros diarios de jugo pancreático que, recuerden, viene de la célula centroacinar, que lo alcaliniza. Y otra cosa que nos ayuda aquí son las glándulas de Brunner de la submucosa del duodeno. Sirven para neutralizar ese ácido de acá, porque si no, ese ácido se come literalmente la mucosa del duodeno. ¿Okay? Por eso es que ven que nuestro cuerpo es bien sabio, es extremadamente sabio, abrumadoramente sabio. ¿Okay? Entonces, aparte de neutralizar esto, también sirve para tener un pH óptimo para que las hormonas propias, no hay confusión con eso, para que las enzimas propias del páncreas exocrino pues puedan realizar su función. Entonces, estas son las enzimas que te secreta el páncreas exocrino. Son bastantes, pero aquí yo les resumí, yo creo que las más importantes, ¿no? Probablemente esto lo vean más adelante en su curso de fisiología y creo que nutrición también, y quizás algo de cirugía por allá arriba. Proteasas que son literalmente para degradar péptidos, proteínas, ¿no? Inicialmente se secretan en su forma inactiva, ¿no? O sea, son los tripsinógenos, quiniotripsinógenos y otro que es la proelastasa, que es para degradar fibras elásticas, ¿no? Importante es que el tripsinógeno debe, yo le voy a decir por qué más adelante, activarse en el duodeno, gracias a ciertas enteropeptidasas, ¿ok? Es importante porque si esto tú lo liberas dentro del páncreas, ya tú sabes qué puede pasar, ¿no? Entonces solamente se libera dentro del duodeno, ¿ok? Tienes aquí más alfamilasa, que es para degradar carbohidratos, lipasa para degradar grasa, y nucleasas, que son para degradar ácidos nucleicos, ¿no? Literalmente el páncreas tiene el arsenal hormonal para degradar todo lo que venga, todas las macromoléculas la degrada para que puedan ser absorbidas por el enterocito en su forma más elemental. Bien. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Si esas proteasas se liberan dentro del páncreas, ya a ustedes debe haberse ocurrido que pues el páncreas se va a autodigerir. Bueno, eso ocurre y eso se llama pancreatitis aguda y eso es potencialmente mortal. La manera en la que el páncreas evita digerirse a sí mismo tiene varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el primero es que estas proteasas están en el páncreas en forma inactiva y solo se activan en el duodeno. Eso es una forma. Tú y yo también tenemos inhibidores de estas proteasas, inhibidores de tripsina, que evitan que se activen dentro del páncreas estas hormonas. Y otra cosa importante es el pH, ¿no? El pH en el páncreas es más alcalino y gracias a el bicarbonato de la célula centroacinar. Eso evita que estas proteasas actúen dentro del páncreas. Bueno, estos mecanismos pueden fallar en la pancreatitis aguda, que es la aplicación médica de esto. La pancreatitis aguda hace que estas enzimas que degradan carne se activen dentro del páncreas y
ya deben haber adivinado, se comen el páncreas. Ese acto de comerse el páncreas te lo inflama y te genera una condición que se llama la pancreatitis aguda, que eso es una urgencia. La pancreatitis aguda es una urgencia, ¿ok? Se relaciona sobre todo con alcoholismo, ¿eh? Una cosa que se llama la pancreatitis alcohólica, eso lo van a conocer en medicina interna, en la parte de gastro. También cuando hay piedritas que se alojan acá arriba en el ducto biliar común, también, y te tapa el orificio de salida también eso te crea pancreatitis. Es más raro, ¿no? Es más sintomático. Pero la más principal es la relacionada con alcohol, ¿no? Otro canal que de drogas y trauma, pero le puse el alcohol en negro porque es el más importante. Es potencialmente mortal eso, ¿no? El paciente tú tienes que ponerle nada por boca para evitar que cuando cada vez que él come, su páncreas se activa. Eso lo que tú tienes que hacer es ponerle su páncreas en reposo y por eso tú le dejas nada por boca el tiempo que haga falta. Yo no soy experto en eso se lo debe de explicar mejor un internista. Y otras condiciones más raras como por ejemplo la pancreatitis crónica, ¿no? En la cual el proceso de inflamación-reparación lo que va a hacer es que ese páncreas se haga una cicatriz, o sea, se fibrose, ¿no? Y eventualmente va a perder función. De hecho es interesante que estos pacientes con pancreatitis aguda, como sus islotes de Langerhans quedan eliminados, esos pacientes quedan diabéticos porque no pueden secretar insulina. Entonces esa es una de las causas de diabetes, ¿no? Una diabetes post-pancreatitis aguda. Es rara, pero está bien descrita. Bien. El páncreas exocrino se encuentra regulado por dos hormonas, ¿no? La primera es la colecistoquinina, o CCK, que estimula la secreción de estas enzimas por medio de las células acinares. Y la otra enzima, o la otra hormona que regula el páncreas exocrino es la secretina, que va a estimular la secreción de bicarbonato por las células centroacinares y también la secreción de agua, ¿no? O sea, son dos hormonas que te estimulan el páncreas exocrino y ahí también participan la inhibición autonómica. Eso lo verán más adelante cuando es parte de fisiología endocrina. Bien, esto que ustedes ven a la derecha es una de las piezas quirúrgicas más complejas que hay, ¿no? Es una pieza quirúrgica constituida por la vesícula biliar, acá arriba es parte del estómago, esto es duodeno y esto es parte del hilón distal. Y no se ve acá, pero acá hay detrás de haber parte del páncreas, ¿ok? Hasta el proceso uncinado, ¿no? Esto se llama una resección de Whipple, búsquenlo, ¿no? Casi una autopsia, es una pieza dura de tratar y eso se hace cuando hay tumores del ducto pancreático, cuando hay tumores de la ampolla de Vater, que es la que está señalada aquí por el estilete, y cuando hay tumores del páncreas, sobre todo la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, mira aquí como tienes la mucosa redundante, ¿no? Bueno, ahí cuando yo lo corté, ahí estaba el tumor, o sea, realmente es una pieza dura de trabajar, ¿no? Y es bien rara, o sea, y esto tiene una mortalidad altísima porque pacientes siempre quedan intensivos y claro, ¿no? Tú le estás quitando al paciente un montón de órganos con función, o sea que el paciente después de esto, asumiendo que pasa el postoperatorio, que con la medicina moderna puede que lo supere, con más probabilidad que antes tenía una mortalidad altísima, ¿no? Cada vez la mortalidad es menor. Bueno, después vas a perder la función de todas estas cosas, ¿no? Todo esto es por los benditos tumores. El cáncer pancreático más común es el que se origina de los ductos. O sea, es un adenocarcinoma de las células del ducto. El problema es que estos cánceres pancreáticos, a diferencia de los cánceres de colon, de estómago, no se ven y no hay forma de tamizarlos, ¿no? No hay un método actual por el medio del cual tú puedas entrar al páncreas y ver. Eso es imposible. Por eso es que cuando estos tumores se detectan, ya sea por X síntomas, ya están avanzados y ya han hecho metástasis a ganglios. Entonces, por eso es que el paciente se muere pronto. O sea que el cáncer de páncreas es literalmente una sentencia de muerte. Lamentablemente por esto. Se dice que esto ocurre ya que los ductos están llenos de tejido conectivo y esa gran cantidad de tejido conectivo favorece la metástasis a estructuras vecinas, tristemente, ¿no? Bien, ya para terminar vamos a ver el hígado, ¿no? Aquí de forma resumida. Bien, el hígado es grandísimo, ¿no? Y se encuentra en el hipocondrio derecho. Ya yo les explico que es hipocondrio, del lado derecho. Pesa, por ejemplo, como 1.5 kilos, a veces es más pesado.
y el hígado tiene una capsulita fina que lo rodea, ¿no? Y también tiene mesotelio porque él está dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, en el hígado va a tener un hilio, que es por donde entran la vena porta, ya les explico más adelante qué es, y la arteria hepática, ¿no? Y aquí, creo que es este acá, ¿no? Tú agarras el hígado y lo volteas, tú vas a encontrar una serie de estructuras debajo del hígado, ¿no? Aquí ven la capsulita con peritoneo. Okay. Primero que tú encuentras la vesícula biliar abajo del hígado, ¿no? Y en el ilio encuentras que llega la vena porta, la arteria hepática y el ducto biliar común. Esto es un ilio, el ilio que llega al hígado. ¿Okay? El hígado, tradicionalmente su función principal es la producción de bilis, ¿no? La bilis es importante para la digestión de las grasas. Si ustedes quieren saber cómo se digiere la grasa, pues no me lo pregunten a mí, pregúntenlo a su profesor de bioquímica, que él le debe explicar con más calma esto, porque la digestión de la grasa es bien complicada. Le preguntan qué es emulsificación y él se lo debe explicar de una forma mucho más didáctica que yo. ¿Ok? Entonces, lo importante del hígado, aparte de secretar bilis, es que verán que el hígado tiene relación con esta vena que está aquí, que se llama la vena porta. La vena porta, verán que viene del intestino, viene del vaso y viene también de las venas mesentéricas, ¿no? Esa vena porta es la que lleva los nutrientes que principalmente se absorbieron en el intestino delgado. A pesar de que es sangre desoxigenada, pero es sangre desoxigenada rica en nutrientes. Y esos nutrientes van al hígado, donde se van a terminar de ensamblar para ser usados en el futuro. Entonces que el hígado también lo ven como si fuera la fábrica del cuerpo, ¿no? El hígado recibe las moléculas chiquititas por separado, producto de la vena porta, y las convierte en moléculas más complejas. O sea, el hígado es una central de ensamblaje bien complicada. Es lo que dice aquí básicamente, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? A pesar de que la vena porta trae sangre desoxigenada, pero es sangre rica en nutrientes. Y eso es importante porque esos nutrientes son analizados a este nivel y después son reexportados a lo largo del cuerpo. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo básicamente, ¿no? Usted tiene aquí que la mayor parte de la sangre que llega al hígado es sangre rica en nutrientes que viene de la vena porta. Aquí no tienes todas tus vísceras, estómago, vaso, páncreas y sobre todo intestino delgado y colon, ¿no? A pesar de que es sangre desoxigenada, este drenaje sanguíneo, drenaje está bien dicho, converge en la vena porta. Y esa vena porta es rica en nutrientes, pero pobre en oxígeno, ¿ok? Entonces, el aporte de oxígeno al páncreas llega es de la arteria hepática, ¿no? Que ya ustedes saben que es rama del tronco celíaco, que a su vez es rama directa de la aorta abdominal. Ella es la que le da oxígeno. Pero lo importante es que sepan que la circulación porta, o la vena porta, es la que lleva los nutrientes de todo lo que hemos discutido anteriormente al hígado. Y bueno, el drenaje venoso, como tal, la que ya es sangre, entre comillas, sucia, va a ser drenada por las venas hepáticas hacia la vena cava. Generalidades del hígado, ¿no? De repente usted lo verá con más calma en su clase de fisiología. Bien. Estos son los clásicos hepatocitos, células grandes, poligonales, llenas de mitocondrias, llenas de organelos, con un núcleo central redondo, eucromático, que nos revela su alta capacidad de síntesis. En el centro, capilares, muchos capilares sinusoides que son discontinuos, con algunos glóbulos rojos dentro de ellos. Okay. La función del hepatocito es secretar bilis de forma exocrina, por una cosa que se llama el canalículo biliar. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. Miren todas las funciones del hepatocito. O sea, usted se lo lee con calma en su casa porque son 1.000.000 de funciones. O sea, y eso que esto aquí está resumido, o sea, era todavía más largo, ¿no? El hígado te sintetiza, no el hígado, el hepatocito te sintetiza un montón de proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, y proteínas propias de la coagulación, como el fibrinógeno. Por eso es que cuando al paciente le haces pruebas de coagulación o tiempo de coagulación, es una de las pruebas que te mide la respuesta del hígado, ¿no? Probablemente si tu coagulación está alterada, tu hígado está alterado. Perdón. En el hepatocito también se da la gluconeogénesis, nuevamente se lo preguntan a su profesor de bioquímica, a mí no. En el hígado también, ya ustedes saben que
se da la detoxificación de casi todos los fármacos. En el hígado, todo el metabolismo de las drogas que ustedes conocerán en farma, casi todas se da en el hígado. Un menor porcentaje también se da en riñón, pero en el hígado es que se da toda esa detoxificación. O sea que el hígado, el hepatocito, debe ser rico en retículos endoplasmáticos lisos, que ustedes recuerdan es el organelo especializado en la detoxificación de alcohol y drogas, ¿no? Obviamente, en el hígado también es que se degrada el alcohol. También se da, por ejemplo, el hígado también, aparte de sintetizar, también una central de almacenamiento, ¿no? Te almacena glucosa, triglicéridos, vitaminas. También cumple la función de eliminar eritrocitos viejos por una célula que son las células de Kupfer, y también almacena hierro, ¿no? Después se leen esto con calma. Pero vean que el hígado tiene, es súper diverso el hepatocito, por eso es que es tan grande, ¿no? Ese tamaño y esa cromatina de síntesis activa te revela que es una célula con 1.400.000 funciones. Bien. El hepatocito tiene muchas funciones, ya las vimos, ya describimos las células, cómo son. Células grandes, obviamente son epiteliales, núcleo redondo con eucromatina y núcleo bien prominente, por eso como un ojito casi. Verán que en el citoplasma hay un montón de organelos, pero sobre todo hay mitocondrias, porque son células bien demandantes de energía. Puedes encontrar a veces formas con binucleación, o sea, dos núcleos. Eso es normal también verlos. Y ocurre porque hay un fenómeno similar al megacarocito, ¿no? En el cual los hepatocitos se hacen replicación de ADN, pero no se dividen. Por lo tanto, pueden hacer formas poliploides. Eso se revela una binucleación. Esta aquí puede ser una célula de Kupfer, ¿eh? Que son los macrófagos del hígado. Célula de Kupfer que atajan en los espacios sinusoidales. Este laberinto aquí es un espacio sinusoidal. O sea, tú ves aquí cómo las células endoteliales están separadas unas de otras. O sea, eso te habla aquí que todos estos espacios libres son espacios mediante los cuales difunden sustancias desde y hacia estos capilares tipo sinusoides. Bien, el hígado se organiza en una unidad arquitectural, que se llama el lobulillo hepático. Dentro del lobulillo hepático, los hepatocitos hacen una estructura que se llama se me fue el nombre, ¿no? Forman una placa que se dispone alrededor de una vena central, ¿okay? Es una placa hepática, pero no es el término correcto. Forman una placa, ¿no? Tú tienes una vena central y alrededor de esa vena central los hepatocitos forman una estructura que se llama la placa, ¿okay? Placa de hepatocitos. Esa placa de hepatocitos está sostenida por una red de fibras reticulares que entonces te revela que el hígado es un sitio donde hay un alto recambio de sustancias constantemente. O sea, hay reticulares y hay capilares sinusoidales. O sea, todo eso te va revelando a ti el trasfondo complicado del hígado, ¿no? Entonces vamos a centrarnos por ahora en la vena central y en los hepatocitos. Luego vemos estas otras cosas de colores. Bien. Acá en el microscopio tienes la vena central y ves que todo esto es la placa de hepatocitos, ¿no? Cada placa está separada por una capsulita bien delgadita de tejido conectivo que te separa las placas en los lobulillos hepáticos, ¿no? Que ya les dije que son una unidad funcional. En la periferia de estas placas estos lobulillos hepáticos, tú encuentras unas estructuras importantes, ¿no? Que se llaman las tríadas portales. Recuerden, vena central, límites de la placa hepática, este es el lobulillo, y a la periferia encuentras la tríada portal. La tríada portal está constituida, como dice el tríada, por tres estructuras. Primero, una vénula que viene directamente de la vena porta. Si viene de la vena porta, quiere decir que esta vénula tan grande, que es dilatada, por eso le digo que es importante conocer la clase de circulatorio antes de ver esto. La vénula es rica en nutrientes, pero pobre en oxígeno. Ya eso yo se los mencioné. Tienes una arteriola, que es esta gordilla, que tiene oxígeno, provee oxígeno, y que viene de la arteria hepática. Y puedes tener uno o más ductulitos biliares, que es el que viene del sistema conductor de la bilis y que está representado por epitelio cúbico simple. Aquí no se ve, creo que hay más detalle más adelante, ¿no? Regresando a la imagen anterior, tienes entonces tu vena central, tu placa de hepatocitos,
tus límites de tu lobulillo hepático, y a la periferia tienes entonces las triadas portales, ¿no? Triadas portales representadas por la vena porta, arteria hepática y tu ducto o dúctulo biliar. Bien, esta imagen del Histology Guide, si lo ven de arriba, verán que hay varias bolas, ¿no? Bueno, esas bolas, bola, esas bolas son los lobulillos hepáticos, ¿no? Cada lobulillo hepático tiene en el centro una vena central, valga la redundancia. Vena central, vena central, vena central, vena central, vena central, vena central. Claro, eso solamente se ve si tú evalúas la arquitectura. Por eso es que cuando tú usas un microscopio, tú comienzas a ver las cosas de bajo poder. Si tú comienzas a ver microscopio en alto poder, yo te voy a decir en tu cara, tú no sabes usar un microscopio. Bien, con más aumento acá, tienes entonces tus montón de hepatocitos, vean qué bonitos que son ellos. Entre las ranulitas blancas son los sinusoides hepáticos, o los capilares sinusoides. Y en el centro, la vena central. En esta misma imagen, para poder poner más aumento, le puse hacia la periferia la triada portal, con la más grandotota, que es la vena porta. Estas gorditas, que son las arteriolas, verán que tienen como una capa más gordita, ¿no? Te representa la capa de músculo liso. Y puede haber, aquí hay dos ductulitos biliares, ¿no? Que son ductulitos de epitelio cúbico simple que van a formar parte del sistema de drenaje de bilis, ¿no? De bilis que produce el hepatocito, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de los capilares que encontramos en el hígado, que son los sinusoides hepáticos. De hecho, lo tienes esquemáticamente aquí, ¿no? Tienes la vena central, al centro, valga la redundancia. A la periferia tienes entonces la triada portal, y en el centro tienes los hepatocitos, ¿no? Y ven cómo corren los sinusoides hepáticos, como si fueran unas carreteras. Lo importante es que en el sinusoide hepático se mezcla la sangre, ¿no? Ves que se mezcla la sangre de la arteria hepática y la sangre de la vena porta. Una sangre mezclada ahí que tiene entonces oxígeno y nutrientes. Y aquí adentro es que vas a encontrar las células de Kupffer cells, ¿ok? Que son los macrófagos del hígado, ¿ok? Esto ya se los dije entonces, ya dije que la sangre se mezcla. Ya usted sabe que es un sinusoide, usted sabe que es un endotelio con un espacio entre endotelio y endotelio bien amplio, lo que le permite un intercambio continuo de sustancias. Y entonces, con estos sinusoides hepáticos se forma otro espacio importante, ¿no? Que es el espacio perisinusoidal. Ok, céntrense acá, ¿no? Acá tienes tu capilar tipo sinusoide, acá en el centro, ¿no? Y acá en amarillo tienes los hepatocitos. No es que inmediatamente entre el hepatocito está adherido directamente a el endotelio, no. Entre el hepatocito y el endotelio hay otro espacio. Ese espacio se llama el espacio perisinusoidal o el espacio de Dice, ¿ok? Eso se ve solamente con microscopía electrónica, obviamente. Eso no se ve así normalmente en el ojo desnudo, ¿no? Tú tienes que tener herramientas para ver esto. Y tiene su función, que yo se las voy a mencionar más adelante. ¿Ok? Vamos a hablar de las células de Kupffer, ¿no? Ya les dije que las células de Kupffer recorren los sinusoides. Las células de Kupffer son macrofagitos, ¿no? De los sinusoides hepáticos. Ellas se comen a los eritrocitos viejos y entonces utilizan el producto de degradación de estos eritrocitos para que sea reutilizado, sobre todo la hemoglobina y el hierro. La célula de Kupffer también, como todo buen macrófago, tiene función de presentar antígenos y también tiene función de fagocitosis, ¿no? O sea que si él encuentra bacterias, pues se la va a comer. Células de Kupffer. Entonces, ya lo habíamos visto esta imagen, ¿no? Tienes los hepatocitos, tienes la carretera que son los sinusoides hepáticos, y aquí encuentras la Kupffer. O sea, las Kupffer por morfología son duras de ver. Yo las reconozco porque tienen granulitos dentro de su citoplasma. Es la manera de reconocerlas a ellas. Porque por morfología son muy variables, ¿no? Porque eso te refleja que ellas se deforman para poder existir dentro de estos capilares. Pero tú las reconoces porque tienen en su citoplasma granulitos, que son producto de lo que se comen. Bien. Las células de hito son otras células especiales que encontramos en el hígado.
Las células de hito se encuentran en el espacio perisinusoidal o en el espacio de Dice. Recuerden que tienes acá arriba tu endotelio de tu capilar sinusoidal. Entre el endotelio y el hepatocito no es que están unidos herméticamente uno entre sí. Entre esos dos estructuras hay un espacio, es el espacio de Dice. En ese espacio de Dice, que está Space of Dice, no sé si dice Dice o Dice, no sé, yo le digo Dice porque bueno, hay estas células que son las células de hito o las células hepáticas estrelladas. Obviamente esto es muy chiquito para verlo en tinciones de rutina, tienes que usar otro tipo de métodos. La función de la célula de Dice es que cuando el hígado se daña, sufre lesión por el motivo que sea. Recuerden que el hígado llega a todas las drogas, todo eso lesiona. Tanto el hígado es un órgano que está en constante regeneración. Bueno, las células de hito sirven para regenerar el hígado, ¿ok? Y también secretan citoquinas que regulan a los macrófagos o las células de Kupffer. Importante es que en la cirrosis hepática, este espacio de acá, de Dice, es el que se fibrosa, ¿ok? Y eso es sobre todo en los pacientes que son alcohólicos, ¿no? Claro, también hay cirrosis, hay por causas autoinmunes, hay por causas virales. El hígado es una ciencia por sí mismo, ¿no? Bien. Vamos a hablar un poquito de la vena central. En la vena central, la tienes aquí tu lóbulo hepático, verán que la vena central tiene un poquito de tejido conectivo. O sea, se ve bien en la imagen del histolo y se ve bien que la vena central tiene como una túnica adventicia que lo rodea y es la que le da sostén. La vena central eventualmente converge y se une a venas más grandes que eventualmente van a converger a las venas hepáticas y eventualmente a la vena cava inferior. Eso te quiere decir a ti que la vena central es una vena de desagüe o de desecho. En la vena central lo que se va a encontrar es sangre desoxigenada y con desechos, ¿ok? La sangre que es rica en nutrientes es la sangre que viene de la vena porta que está en la triada portal. Entonces, este esquemita que tienes acá te indica a ti que en las PT, que son las portal triads, llega sangre rica en oxígeno y en nutrientes. O sea que la zona periférica es más rica en nutrientes y más rica en oxígeno. A medida que esa sangre se va movilizando acá por los capilares sinusoidales, cada vez entre más cercano llega a la vena central, más desoxigenada está. Cuando eventualmente llega a la central vein, ya está en su punto máximo de desoxigenación y por lo tanto esa sangre tiene que ser desechada primero a las venas hepáticas y después a la vena porta, que es la vena cava, para eventualmente ir al corazón y en los alveolos volver a reoxigenarse, ¿ok? Acá en la periferia, perdón, ok, ya le dije que el flujo de sangre es de la periferia al centro. Acá en la periferia la sangre es más oxigenada y tiene mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Eso te divide funcionalmente a el hígado o al lóbulo hepático en células tipo hepatocitos periportales y hepatocitos centrolobulares, ¿no? Cada uno tiene sus funciones distintas. Yo traté de resumírselo porque aquí la clase se vuelve un poquito pesada, ¿no? Y recuerden que estos son generalidades, ¿no? Se supone que usted ve esto con más calma cuando ve sus otras materias. Entonces, los hepatocitos periportales, que son los que están hacia las periferias, o sea, hacia las triadas portales, van a tener un metabolismo aeróbico, obviamente, porque esa sangre que está con ellos es una sangre rica en oxígeno. Entonces, estos hepatocitos son más activos para sintetizar proteínas. Vea qué bonito que es esto, ¿no? Los hepatocitos centrolobulares, que están más cercanos a la vena central, recuerden que ya esta sangre que llega aquí está con menos oxígeno. O sea que el metabolismo del hepatocito centrolobular no puede ser el mismo que el metabolismo del hepatocito periportal. Por lo tanto, el metabolismo del centrolobular va a ser de un tipo anaerobio, porque ocurre en menor concentración de oxígeno. Recuerden que esta sangre aquí está casi sin oxígeno, desoxigenada. El hepatocito centrolobular va a tener la función de detoxificar las drogas, porque por ahí mismo las manda a la vena central, y va a tener función también el metabolismo de glucógeno. Entonces, ustedes van a aprender que hay hepatocitos, y dependiendo de su ubicación, van a tener distintas funciones y distintos metabolismos. Estos sí, morfológicamente son bastante parecidos. Ok,
El hepatocito, esto ya le dije que hace, ¿no? Tiene un montón de funciones en esa diapositiva que es puro texto, aquí se la resumen: secreta, almacena y sobre todo produce bilis. Ustedes ven que el hepatocito tiene aquí como una ranurita, aquí y acá. Bueno, esa ranurita se llama el canalículo de bilis. Ese canalículo de bilis es obviamente para secretar la bilis de forma merocrina hacia afuera del hepatocito. ¿Okay? Recuerden que los hepatocitos son epiteliales y que se adhieren firmemente entre sí gracias a uniones intercelulares tipo desmosomas y otros complejos de unión. Si tú agarras un microscopio electrónico y ves un hepatocito, vas a ver que su canalículo de bilis tiene muchas microvellosidades, ¿no? Esas microvellosidades sirven para movilizar esa bilis o para reabsorberla dependiendo de la situación. Entonces, eventualmente los canalículos de bilis se unen en unidades más complejas que eventualmente van a abandonar el hígado, ¿no? Para poder secretar esa bilis al duodeno y comenzar la emulsificación de las grasas que consumimos nosotros en nuestra dieta. Bien, cada hepatocito tiene un canalículo de bilis que se va a vaciar a esto que está aquí en amarillo, que se llaman los canales de Hering. Los canales de Hering son ductitos que están revestidos de epitelio cúbico simple, ¿no? En este caso se llaman los colangiocitos. Eventualmente los canales de Hering se unen y van a formar unas estructuras más complicadas por jerarquía que se llaman los dúctulos biliares. El dúctulo biliar también está revestido de colangiocitos y va a estar también con algo de tejido conectivo a su periferia. Eventualmente los dúctulos biliares se van a fusionar y van a formar el conducto hepático derecho e izquierdo, que son los que salen del hígado, ¿no? En resumen, esto es lo que define usted el concepto del árbol biliar. Bien, es lo mismo de acá, ¿no? Tienes acá tus hepatocitos, tienes entonces acá tus ductos biliares, aquí están en cuadraditos los colangiocitos, es acá como la bilis se va a hacer el dúctulo biliar, luego eso pasa al conducto de Hering y después se va ramificando hacia los dúctulos biliares y eventualmente eso abandona el hígado. Bien, ¿qué es la bilis, no? La bilis es una cosa bien desagradable, la bilis es como un aceite, nosotros trabajamos esto es una vesícula abierta que en el centro tiene bilis, que es lo verde, y tiene dos piedritas. Eso es de vicio. Le pudiera regalar a cada uno de ustedes una vesícula y me quedo yo con vesículas todavía sobrando. Aquí en Panamá, ¿cómo operan eso? Porque producen piedritas, ¿no? Y las piedritas duelen, producen síntomas y la única solución es sacarlas, ¿no? Porque eventualmente esto se puede complicar porque van inflamando, ¿no? Y esa inflamación se puede convertir en aguda y produce mucho daño y muchos síntomas. La bilis consiste en una mezcla de un montón de ácidos orgánicos. También encuentras sales biliares, tienes electrolitos, tienes ácidos grasos, fosfolípidos, bilirrubinas, etc. Estos componentes los sintetiza el hepatocito gracias a su retículo endoplasmático liso y los libera al espacio de Dice, ¿ok? Luego estos pasan gracias a los canalículos biliares, ¿ok? Recuerden que eventualmente estos canalículos biliares se van a unir en los canales de Hering, luego a los ductos biliares, y estos cada vez se van uniendo más y más hasta formar los conductos hepáticos como tal, que son los que salen del hígado y entonces van al duodeno para la digestión, absorción, gracias a la emulsificación de las grasas. Entonces, uno de estos productos del hígado también es la bilirrubina. Lo importante es que la bilirrubina es una sustancia que es un pigmento. Un pigmento es una sustancia que da color y que se produce cuando se rompe el grupo M de la hemoglobina. La bilirrubina es liberada gracias a las células de Kupffer que ya conocimos y a los macrófagos esplénicos, ¿ok? La bilirrubina va unida junto a la bilis. Esta bilirrubina la agarran algunas bacterias de nuestros intestinos y entonces la absorben y la secretan nuevamente a las heces o a las orinas. Y de hecho, la bilirrubina es la que le da el color a las heces o a las orinas. ¿No? Una cosa curiosa, ¿no? Se las puse aquí para darle sentido a la clase. Entonces, eso tú lo vas a ver después en mi cine interno, que es la bilirrubina, cuando se va aumentada, hay una conjugada, etc. Entonces, ya les dije que el hígado se puede fibrosar, o sea, es un hígado cuando tú lo cortas, ¿no? Estas bolitas amarillas son nódulos de fibrosis.
que la fibrosis es una cicatriz que se produce por un proceso continuo de inflamación, reparación, inflamación, reparación, inflamación, reparación. Bueno, esa reparación continua eventualmente te va a dar el resultado de una fibrosis, que es una cicatriz, ¿ok? Esa cicatriz ocurre en el espacio de Dice o en el espacio perisinusoidal. Ya usted sabe que el espacio perisinusoidal es como una carretera de intercambio constante. Si tú fibrosas ese lugar, esa carretera se obstruye. Por lo tanto, el hígado no puede realizar sus funciones. Y de hecho, eso es lo que ocurre. El problema es que la fibrosis no es reversible y que si llega a un punto total, la única solución es que al paciente se le haga un trasplante o se va a morir, ¿no? Porque la función del hígado se pierde en su totalidad, ¿ok? Cuando esto ocurre, el paciente tiene problemas con todas las funciones del hígado, se le caen. Así que usted te imagina que él tiene problemas de la coagulación, hipoalbuminemia, hace edema, hace la citis, que es la acumulación de edema en la cavidad peritoneal, no detoxifica, así que se intoxica con las propias drogas, un montón de cosas que usted conocerá mejor en su clase de medicina interna, ¿no? Pero van bolitas amarillas de fibrosis, qué bonitas que están. Entonces, con respecto a los hepatocitos, son células grandototas con muchos organelos, ¿no? Vas a tener muchos retículos rugosos que te sintetizan proteínas plasmáticas, como la albúmina. Vas a tener muchos retículos lisos que te van a detoxificar un montón de cosas, sobre todo alcohol y barbitúricos. Y entonces importante es que en los pacientes que están expuestos a estas drogas constantemente, pues el hepatocito se adapta y va a tener una mayor de retículos endoplasmáticos lisos, o sea que es un hepatocito que es más activo en la detoxificación, ¿no? En el hepatocito tú te vas a encontrar muchas cosas que se almacenan, por ejemplo, glucógeno, en granos de glucógeno, vas a encontrar gotas de lípido, y en los Kupfer, ya les dije que tú los reconoces por los granulitos negros que tienen, ¿no? Que realmente representan hemosiderina, que es una forma de almacenaje de hierro, ¿okay? Otra cosa, en el hepatocito vamos a encontrar bastante los peroxisomas, ¿no? Que usted recuerda de la clase de organelo que el peroxisoma es importante para el metabolismo del peróxido de hidrógeno, que es potencialmente lesivo, ¿no? Y sobre todo es para realizar una cosa del metabolismo que se llama la beta-oxidación de los ácidos grasos. También debes encontrar muchos complejos de Golgi que sirven para empaquetar todas las cosas que el hígado crea, sobre todo las proteínas plasmáticas y la bilis. Y finalmente debes tener muchas mitocondrias para poder proveer la energía para realizar todas estas funciones que ya yo de manera bien resumida les he comentado. Bien, vean este hígado con un masón. Verán que la cápsula tiñe de rojo y los hepatocitos que son epiteliales tiñen, no, es al revés, la cápsula tiñe de azul y los hepatocitos que son epiteliales tiñen de rojo, ¿no? ¿Qué le llama la atención a este hígado? Pues que está lleno de grasa, ¿ok? Eso se llama esteatosis hepática. Esteatosis hepática, y si se inflama se llama esteatohepatitis hepática, ¿ok? Es una enfermedad en la cual los lípidos se acumulan dentro del hígado, perdón, me enredé con la lengua. O sea, el hígado se llena literalmente de grasa, se infiltra de grasa. O sea, la grasa llega a una forma anormal de los hepatocitos. Claro, hay formas de estatohepatitis, hay formas leves hasta las formas severas. Esto es severo, porque esto es un porcentaje llegando al 70% o más de infiltración grasa. Esto se da sobre todo en el alcoholismo, o sea que el alcoholismo tiene sus consecuencias, ¿no? Como todo en esta vida, todo lo bueno tiene una consecuencia mala. Le quitan todo lo divertido a lo divertido. Bueno, esta grasa como tal, en un principio es inofensiva, ¿no? De hecho, hasta cierto punto, después de los 30 años, es normal tener cierto grado de estatosis hepática, el producto de años de acumulación de metabolismo. Entonces, pero esto se puede inflamar, te produce una hepatitis y eventualmente una esteatohepatitis, y entonces eso te provoca síntomas, ¿no? Entonces esto es bonito saber en los hígados, ¿no? También se relaciona bastante con la cirrosis. Ok, ya les dije a ustedes que el hígado se regenera bastante, ¿no? Ustedes se acordarán de la historia de Prometeo, que su compañero graciosamente, pero atinadamente, nos comparó con su referencia de God of War. Todo el conocimiento es válido siempre y cuando sea documentado. De hecho, yo siempre digo a Eliana que yo aprendí a hablar en inglés jugando Nintendo 64. Eso no es mentira. Ahí es donde yo aprendí a hablar inglés, porque todos los juegos eran en inglés y gracias a eso es que yo pude aprender mi inglés.
Por lo tanto, el compañero no piense que es que lo estoy molestando. Si yo todavía juego Nintendo, todavía... Es más, era mucho bueno Nintendo porque ahora la Switch es lo que yo tengo. Ahora estamos en otro tiempo en el cual las traducciones son a español latino. Son de mucha calidad las traducciones. Entonces, por eso es que yo siempre voy a jugar. Es una cosa que a mí sí me gusta, ¿no? No me gusta jugar en línea porque en línea hacen mucho bullying. Una vez me hicieron bullying y no me gustó. Esa gente que se la pasa todo el día jugando y uno acá que viene a jugar para divertirse y viene esa gente con su maldad tabulándolo a uno diciendo que uno es un bulto, no sé qué. Yo, el alguien se da aquí, loco. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo no me la paso 2 horas seguidas jugando. Ya me molesté, me acordé de eso. Pero bueno, es verdad, uno aprende, o sea, uno aprende de todo, uno debe aprender. Entonces uno debe realizar distintas actividades que te motiven a aprender. No solo sentarte a leer, hablar, conversar, ponerte retos, todo eso forma parte del aprendizaje. Yo creo que yo no tengo que decir eso. Bien, regresando a Prometeo, ustedes saben que el hígado, frente a eventos lesivos, resecciones quirúrgicas, águilas que te comen el hígado, pues el hígado se regenera, ¿no? Bien. Otra cosa es cuando el hígado se expone regularmente a drogas o a tóxicos, ¿no? En ese momento ocurre lo que se llama la hiperplasia compensadora. Lo que llama la atención de eso es que el hígado regenerado es virtualmente indistinguible del hígado normal. O sea, eso es sorprendente, porque realmente todas las células regeneradas son hasta cierto punto distintas al resto del tejido normal. Pero en el hígado ocurre lo contrario. En el hígado es experto en regenerarse, ¿no? Experto en regenerarse, y eso es una cosa que llama mucho la atención. Llama tanto la atención que lo hicieron merecedor del mito de Prometeo. Bien, ya para terminar esto rapidito, vamos a ver la vía biliar y la vesiculita. Ok, ya hablamos de la bilis, ¿no? Y de cómo la bilis llega a abandona el hígado gracias a la ramificación del árbol biliar. Ok, o sea, acá arriba debería estar el hígado, ¿no? Eventualmente los dúctulos biliares convergen en los ductos hepáticos o conductos hepáticos, pues derecho e izquierdo. Estos se van a unir en un conducto que se llama el conducto hepático común, que en cierto punto se conecta con el conducto cístico, que es el que viene de la vesícula biliar. Bueno, este ducto biliar común es el que desemboca directamente al duodeno a través de la ampolla de Vater y adivinen qué lleva eso, ¿no? Pues lleva bilis, que esa bilis es la que sirve para la emulsificación y pues posterior absorción de las grasas. Muy interesante esto, ¿no? Yo creo que ya se lo diré, después se leen esto con calma. Bien, ya usted sabe cómo es el epitelio de la vía biliar. El epitelio de la vía biliar es el epitelio clásico cilíndrico o columnar simple, una sola capa, y que en su superficie apical va a tener microvellosidades, ¿ok? Ese epitelio o estas célulitas individuales a este nivel también se le llaman colangiocitos. En la vía biliar la lámina propia es bien delgadita, ¿no? Bien delgadita, bien delgadita. Y otra cosa importante, la vesícula biliar no tiene submucosa. Es una pregunta de examen y eso es una cosa que te ayuda a distinguir las distintas estructuras histológicas, ¿no? En la vía biliar también podemos encontrar glandulitas mucosas que son indistinguibles de las vistas en otras regiones anatómicas y te sirven para lubricar esa bilis, ¿no? Para que pueda pasar de una manera más expedita. ¿Qué otra cosa importante? Ya le dije, ¿no? Que eventualmente la vía biliar va a drenarse al duodeno a través de la papila duodenal o la papila de Vater o ampolla de Vater, ¿no? Eso usted lo conoce con mayor calma cuando dé su clase de anatomía. Bien, otra vesícula abierta. Esta vesícula como que la abrió alguien que no tuvo infancia porque no se haya cortado, horriblemente cortada. Pero bueno, tienes un poquito de bilis y estas cosas amarillas la ven, ¿no? Eso es la mucosa de la vesícula. ¿Ven cómo recuerdan que la vesícula se ven como si fueran unas vellosidades que recuerdan al intestino delgado? Bueno, se ve representada macroscópicamente por estas rugosidades, o también le llaman estriaciones amarillas. Y estas piedritas que son piedritas de colesterol, bien amarillitas, ¿no? Entonces, la vesícula tradicionalmente tiene una forma de pera, ella está debajo del hígado y tiene una capacidad de almacenamiento de bilis de un 30 a 50 cc de bilis, ¿ok? En la pared de la vesícula tú encuentras el epitelio que ya conocemos, que es el cilíndrico simple con microvellosidades. Encuentras una lámina propia delgadita
recuerden que no tiene submucosa, y después viene una muscularis de la mucosa delgada y una serosa externa, ¿no? Tiene una muscular propia, que ahí no lo dice. Estos plieguecitos son estos, ¿no? Recuerda, ¿no? ¿Qué te diferencia esto del intestino delgado? Aquí tú no encuentras caliciformes, y lo importante es que vean cómo inmediatamente después del epitelio viene la capa muscularis aquí delgadita, y de una vez la muscularis propia. ¿Lo ven? No hay submucosa. No hay submucosa, como dice aquí. No hay submucosa, no hay submucosa, no hay submucosa. Me faltó agregar aquí la parte de la muscular propia, la borré sin querer. Recuerden, la vesícula biliar no hay submucosa, y tienen este poco de vellosidades que están constituidas de epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y con una lámina propia delgadita. ¿Okay? A veces este epitelio se hernia hacia profundo del tejido. Esas herniaciones se llaman las ¿cómo es la palabra? El senos de Rokitansky-Ashkoff. Pero claro, ¿no? Eso ya es más avanzado para ustedes, eso es histología para patólogos. Senos de Rokitansky-Ashkoff. Esas invaginaciones del epitelio, eso es normal en la vesícula, sobre todo en las colecistitis crónicas, ¿no? Cole de vesícula, realmente colecis de vesícula biliar, itis de inflamación crónica de crónica, ¿no? Acá, ¿no? De nuevo tienes tus vellosidades de la vesícula. Tienes acá estas glandulitas, estas que son las herniaciones de los Rokitansky-Ashkoff, y de una vez acá viene la muscular propia, ¿no? Tú ves la muscular en la mucosa delgadita que se mete casi en la lámina propia, ¿no? Y acá abajo tu serosa con tu tejido subseroso bien prominente, ¿no? Con bastante grasa y bastantes vasos. Y recuerden, no hay submucosa, no hay submucosa, no hay submucosa. Acá, para recordar, epitelio cilíndrico, simple, sin microvellosidades. Esos son los famosos colangiocitos. Dije sin microvellosidades, con microvellosidades, los que no tienen caliciformes. Y la lámina propia delgadita, con sus tradicionales vasitos y su inflamación propia, porque recuerden que aquí también hay aporte del tejido del tejido linfoide asociado a mucosa. Bien. En los colangiocitos de la vía biliar, de la vesícula biliar, vamos a encontrar microvellosidades abundantes, vamos a encontrar muchas mitocondrias, y vamos a encontrar que los espacios entre célula y célula son bien amplios. Eso lo que nos refleja es que aquí hay transporte activo de agua para la eventual formación de bilis que va a drenar hacia el duodeno, ¿no? La movilización de esta bilis al duodeno está regulada por una hormona que se llama la colecistoquinina. Y la colecistoquinina, o CCK, se estimula cuando el intestino delgado recibe grasa. O sea, él percibe grasa y entonces comienza a producir colecistoquinina, que comienza entonces a vaciar bilis para poder digerir esta grasa, ¿no? Aquí ves las microvellosidades como unos pelitos. Y los espacios intercelulares. Lo que estamos terminando. Ya para finalizar, estas son las piedras, se llaman gallstones, ¿ok? La formación de las piedras, ¿cómo es? Bien, lean ustedes, porque eso es una cosa que todavía está el día de hoy está en discusión. Es un proceso complicado, bien complicado, tiene que ver mucho con el metabolismo y es variable de paciente a paciente. Lo cierto es que es una condición bien prevalente, o sea, eso es súper, hiper, recontra común, y el problema es que estas piedritas, cuando son muy abundantes o muy grandes, te comienzan a lesionar la mucosa, pues, y eso duele y produce síntomas, y la única forma de corregirlo es extrayendo la vesícula en un proceso que se llama una colecistectomía, ¿no? Colecis de vesícula biliar, tectomía de resección o extirpación. Las piedras dentro de la vesícula se llaman colelitiasis, no cole de vesícula y litiasis de litos, de piedras o de cálculos también. Supuestamente los cálculos amarillitos estos son de colesterol, los cálculos negros que también se ven son por exceso de bilirrubina, y lo importante es que estos cálculos, a ver por acá, bien, estos cálculos pueden viajar y alojarse acá abajo. Bueno, cuando se alojan acá abajo son más sintomáticos y son más peligrosos porque te pueden producir acá pancreatitis, y por acá arriba hacen que se acumule la bilis y te fregan todo el mecanismo del hígado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vamos a saltar de nuevo a la final. ¡Tarán! Y bueno, esa obstrucción y esa lesión mecánica de la mucosa por las piedritas
te puede llevar a un principio de colitis crónica y eventualmente a la aguda, ¿no? La aguda también es potencialmente mortal, es una urgencia. Yo creo que con esto terminamos, muchachos. Muchas gracias por su atención. Preguntas o comentarios me las hacen al grupo o al chat, donde sea. Y bueno, espero que estén bien.